Hi class, good morning. How is your day going? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Como siempre les digo, el día de hoy nos encontramos ubicados exactamente en la semana 16, clase 62. El día de hoy y el día de mañana vamos a resolver muchos aspectos gramaticales y realmente estos días van a ser muy importantes para que tú puedas unificar y puedas utilizar todo lo que veníamos aprendiendo en el nivel A1 con lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos conjugando verbos. Ya estamos haciendo oraciones y iniciamos con el presente simple, que es el tiempo más fácil y es el tiempo que más utilizamos. Entonces, a partir del presente simple, estamos unificando los temas pasados con lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa que por medio de la gramática puedas expresarte mejor. ¿Listo? O sea, la gramática es una base para que nosotros podamos hablar, leer, escuchar, escribir, hacer todo lo que nosotros hacemos en la cotidianidad. Ahora bien, te debes de estar preguntando, bueno, la profe nos explica que le agregamos la S, que le agregamos ES, tantas cosas gramáticas, pero ¿cómo lo utilizo en mi cotidianidad? ¿Cómo me puedo yo comunicar con estos temas? Pues bueno, como te digo, el día de hoy está muy interesante por esa razón, porque te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Vimos afirmaciones, negaciones, preguntas cortas, todavía no hemos ingresado a preguntas largas. Entonces vamos a jugar con esto que yo te he enseñado, la gramática, pero en especial para comunicarnos. Para dar inicio a nuestra clase vamos a resolver la tarea que teníamos para el día de hoy. Una de esas tareas tiene que ver con completar unas oraciones. Debíamos agregar el verbo, negativo, afirmativo. De pronto en este ejercicio tú agregaste otro verbo. Puede ser que hayas agregado otro verbo. Yo te sugiero los más cercanos. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que tú debes fijarte en este momento? Ah, la profe hizo una negación. Ah, la hizo de esta manera. Es una tercera persona. Eso es lo primordial. Si no estuvimos de acuerdo con el mismo verbo, pues ese no es el problema. Ahora, también para el día de hoy acordamos que debes eh, tener listo todo el módulo de USA Learns relacionado con Feminine. Ahorita cuando ingresemos a la plataforma te voy a decir hasta qué punto has trabajado. Realmente, como te digo, es importante realizar los ejercicios de USA Learns porque esta es la herramienta que tenemos para que puedas aplicar todo lo que estás aprendiendo en esta clase. Bien, vámonos con la tarea inicial que tiene que ver con un ejercicio que te había asignado. Ok, aquí en nuestra tarea tenemos diferentes ejercicios, eran 6 puntos. Ok, homework, te lo asigné de esta manera. The Earth, te dejé un espacio y aparte decía round the sun. Listo. Ok, este es el primer ejercicio. Ok, vamos analizando. La Tierra va alrededor del Sol. Entonces, en este caso, el verbo que tú necesitas es el verbo go, ¿verdad? Entonces, tú dices go around the sun. The earth go around the sun. Pero en este caso la Tierra es una. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es importante que agregues la regla gramatical, porque no solamente funciona en la parte escrita, también en lo que dices. The earth goes around the sun. Listo. En este caso, por ser uno y por ser tercero, teníamos que agregarle es al verbo. Recuerda esas pequeñas cosas, esas pequeñas reglas de conjugación. Vamos con el segundo. Rise. Rise. También teníamos el espacio y finalmente, listo, retain. So that's why the answer, okay. En este caso, el arroz no se da, no crece, no nace. Entonces, el verbo más indicado para un cultivo
cuando tú dices que cultivas y que no se da en ese lugar, no crece, entonces tú dices don't o dices doesn't. Pilas, ¿qué hiciste ahí? Para decir que no nace, no crece. En este caso es doesn't. Doesn't porque el arroz es un sustantivo no contable y cuando los sustantivos no se pueden contar, se manejan siempre en forma singular, no olvides eso. Entonces, doesn't grow. Exactamente. Este es el verbo que debiste agregar. Cuando algo se da en algún lugar, crece, nace ahí. Entonces, si no tienes claro lo de los sustantivos no contables, recuerda que en el nivel A1 te comenté que todos aquellos sustantivos contables no tienen forma plural, siempre se manejan en forma singular. De hecho, realizamos un ejercicio en el cual debíamos agregar el plural de cierto sustantivo. Entonces hablábamos, por ejemplo, book. Book es libro. Ahora, si tú lo quieres convertir en plural, pues le agregas la S. ¿Te acuerdas que hicimos ese ejercicio? Pues resulta que los libros tienen forma plural porque se pueden contar. Pero hablábamos, por ejemplo, de la harina. Bueno, la arena también es no contable. Arena, sand. Bueno, en este caso, flour es un sustantivo que no se puede contar y en el ejercicio que hicimos simplemente le agregamos una X porque los sustantivos que no podemos contar no tienen forma plural. ¿Qué quiere decir eso? Que los sustantivos no contables siempre los vas a tener en cuenta como singular. Por esa razón, cuando yo digo rise, el auxiliar no puede ser don't, tiene que ser doesn't, porque doesn't se trabaja para las terceras personas del singular. Cuando hables de uno, no son solamente personas, recuerda que también pueden ser objetos, animales. En este caso, rise, doesn't grow. Listo. Si por ejemplo yo quiero decir que la harina no es saludable, la vamos a manejar en singular. Claro que pilas, aquí te puse en este ejemplo, mira, analízalo. Vamos a decir que la harina no es saludable. Se me ocurrió esta en este momento para que tú me entiendas a qué me refiero con que siempre se trabaja en singular. Ahora decimos que la harina no es saludable. Entonces, en este caso, pilas, porque estamos diciendo es o no es. Y el verbo es un verbo irregular. Recuerda que ya no vas a poner el auxiliar doesn't, sino tú dices flour isn't, o sea, no es saludable, healthy. Listo. Si por ejemplo yo quiero decir que la arena tampoco es contable, vamos a hacer otro ejemplo. La arena no lastima mis pies. Se me acaba de ocurrir, esta oración está en presente simple. La arena no lastima mis pies. Como tú te puedes dar cuenta, la arena es un sustantivo no contable. Por eso, si yo quiero decir que no, tengo que tratarla como algo singular. O sea, es una tercera persona del singular. Nunca la puedes utilizar con don't. Entonces tú dirías doesn't, porque en este caso es un sustantivo no contable. Doesn't hurt. Doesn't hurt my feet. Listo, muy bien. La arena no lastima mis pies. Doesn't hurt my feet. Sand doesn't hurt my feet. En este caso, nunca lo vas a encontrar con don't. ¿Por qué razón? Por lo que te estoy explicando. Los adjetivos, los sustantivos no contables, siempre los vas a manejar como terceras personas del singular, ya sea con el verbo irregular to be o ya sea con el auxiliar don't o doesn't. Listo, hasta aquí vamos bien. Espero que por medio de estos ejercicios puedas resolver dudas relacionadas con la gramática. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice the sun, o sea, el sol, the sun, dejamos un espacio, in the east. Ok, entonces, en este caso, el sol sale, se levanta. El verbo más indicado para decir que el sol se levanta es rise.
rise, es el verbo levantarse, pero pilas, es cuando se levanta algún objeto, por ejemplo, cuando se levanta el arroz, que tú lo dejas cocinando, so the rice, rise, the rice rises, entonces the sun rise, pero el sol es uno nomás, ¿qué quiere decir? Que le debemos agregar la S, porque el sol es uno, y recuerda que siempre que hablemos de uno, debemos agregarle al verbo, ¿eso tú ya lo viste? Cuando te dice la explicación. Vamos con la otra. Dice que las abejas, espacio, y tenemos, o sea, miel. Las abejas hacen miel. Entonces tenemos el verbo make, make. En este caso, ¿le agregaste algo al verbo? Si hablas de las abejas, ¿le agregaste algo? Muy bien, en este caso no debíamos agregar nada porque las abejas son varias. Recuerda que solamente le agregamos algo al verbo cuando hablemos de uno. En este caso, las abejas son varias. No le vas a agregar nada al verbo. Continuemos con el siguiente. Dice, los vegetarianos. Vegetarians, espacio. Y teníamos meat, con relación a la carne. ¿Los vegetarianos qué hacen con la carne? ¿Comen carne o no comen carne? Muy bien. ¿Qué auxiliar agregaste para decir que no? ¿Usaste don't o utilizaste doesn't? Muy bien, es don't. ¿Por qué razón es don't? Porque los vegetarianos son varios. Entonces, no los vas a tratar como singular. Y el verbo eat. Finalmente, el último ejercicio que debiste realizar es un ateo y el espacio. Y finalmente, in God. Listo, en Dios. ¿Un ateo cree o no cree en Dios? No cree en Dios, entonces tú vas a decir que no, ¿cierto? Y para decir que no, tienes que utilizar don't o doesn't. Un ateo. Ah, listo, entonces tú sabes que es doesn't. Doesn't believe. Believe es el verbo creer, entonces en este caso dices doesn't believe. Un ateo no cree en Dios. God. God. God es Dios. Godness también. Oh my goodness. Hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces digo God y a veces digo my goodness. Fácil, sencillo, es algo más que todo contextual. God no se debe mencionar porque culturalmente es una falta de respeto. La palabra más indicada para referirnos a Dios es my goodness, porque es un poco más respetuoso, my goodness. ¿Listo? Eso es la diferencia entre God y goodness. Realmente la mayoría de personas utilizan goodness porque es respetuoso decir goodness en vez de decir God. Esa es la diferencia, pero es algo, como te digo, más que todo contextual. Bueno, realmente espero que hayas aprendido mucho de este ejercicio en cuanto a la gramática, que si le agrego la S, que si le pongo don't, que si le agrego doesn't. Esa es la finalidad de este ejercicio. En este caso vamos a hacer un último ejercicio porque como lo que más interesa es que tú agregues estas reglas a una realidad. Por lo que vamos a realizar un ejercicio va a ser un ejercicio súper chévere porque nos va a ayudar a acomodar todas nuestras ideas para podernos comunicar mejor. Entonces vamos a realizar este ejercicio que te voy a proyectar acá y tú me vas a ayudar. Gramática. Si le agregamos la S, gramática, me vas a poder ayudar mucho ahorita en el texto. Ok. Él trabaja en un hospital. ¿Cuál eliges? Estoy hablando de uno, por lo tanto. Okay, this is a question. Short answer question. Does he work at custom? Él trabaja. Ok. ¿Qué contestarías? Yes or no? Yes, he is. No.
Porque de hecho, ¿cómo puedes identificar y hacer este proceso más fácil? Ah, bueno, si a mí me están preguntando con das, no voy a contestar con is, porque is es porque es un verbo especial, que si es o si está, pero en este caso nos están diciendo que si él trabaja en inmigración. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir yes, he does. Mismo auxiliar. Continuemos. Do you? Ah, te están preguntando a ti. Do you? De hecho, recuerda, si está el auxiliar, el verbo vuelve a la normalidad. O sea, like. Do you like chocolate milk? ¿Te gusta la leche de chocolate? Ok, aquí no hay auxiliares y hablo de una tercera persona. Estamos hablando de él. He. Ajá, pero mira, si está la negación, el not. Not. Entonces, él no quiere ir al cine o a las películas. Como el verbo es querer, no vamos a usar el verbo to be. No podemos decir he is not, porque recuerda que el verbo to be significa es o está. Y si yo agrego el is, estaría diciendo que él no está, quiere ir a las películas, no. O él no es, quiere ir a la película, no. Ya está el verbo. Si ya está el verbo want, tú dices doesn't. En este caso, agregaron la negación por separado. Recuerda que doesn't es la forma corta de does not. Muy bien, sigamos. It, a beautiful day today. Que es un bonito día. Es. Recuerda que si tú dices es o está, vas a usar el verbo to be. Es un bonito día. Y no es pregunta. What time? Es una pregunta. Y ya tenemos el verbo, o sea, no es el verbo to be el que necesitamos acá. Entonces, ¿a qué horas vas a la universidad? ¿A qué horas tú vas a la universidad? ¿Qué auxiliar utilizarías? Porque estamos usando una pregunta. You va con el auxiliar do. Do you like it? Do you travel? Do you spend? Do you? Esta era una pregunta larga con WH, ya vamos a las preguntas largas con WH. Por el momento estamos trabajando preguntas de respuesta corta como estas. Que si a tu perro le gusta el pan, ¿qué auxiliar utilizas? ¿Tú o das? ¿De quién estoy hablando? ¿Sobre ti directamente? Sobre you no es el sujeto. Estoy hablando sobre tu perro. Y tu perro es uno, o sea, vas a utilizar das. Muy bien. Aquí recuerda que lo importante para que le cojas el tiro es que sepas si hablas de uno, si hablas de varios, de qué persona. Esto es lo más importante, saber sobre qué persona estás hablando. Where does Gustavo? Porque Gustavo es uno, entonces ya sabemos que es does. Where does Gustavo live? ¿En dónde vive Gustavo? Ok, continuemos. When, tus padres. Tus padres son varios, tus padres son ellos. Por lo tanto, el auxiliar es do your parents have lunch? Okay, the last one. So, this is a short answer question. Es una pregunta de respuesta corta. So, which one is the answer? Do, does, are, is. Ya está el verbo like, entonces no es ni is ni are, ¿verdad? Porque no te estás preguntando que si eres o si estás, están preguntando que si a ella le gustan las hamburguesas. Y como estás hablando de ella, ya sabes que el auxiliar es does. Muy bien. Bueno, este fue un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento con respecto al presente simple. ¿Qué te he hablado sobre el presente simple? Te he hablado que es una estructura demasiado sencilla. No lo puedes olvidar. Sujeto, verbo y complemento. Así de sencillo. Hablamos un poco sobre el complemento, que una vez al año, 2 veces al mes, agregamos un poco de complementos relacionados con el presente simple. Ya eso lo sabemos. Lo importante es saber conjugar el verbo, que tú ya sabes que si hablas sobre terceras personas del singular, se van a crear ciertos cambios.
que en las afirmaciones tienes que agregarle S, ES o IS al verbo y que en las negaciones o das. Ese es el resumen. O doesn't si es negación. Eso es todo lo que, en este cuadro resumo todo lo que debes saber. Entonces, recuerda que cuando hables de terceras personas del singular debes agregar esto. De hecho, yo ya te enseñé lo de terceras personas del singular. El ejercicio que vamos a hacer a continuación es muy interesante. ¿Por qué razón? Necesito que apliquemos todo lo que hemos visto y me ayudes con esta parte. Entonces, para realizar este escrito, necesitamos también de algunos conectores. Vamos a empezar a trabajar algunos conectores, conjunciones y linkers. Los conectores, conjunciones y linkers son aquellas palabras que nos van a ayudar a conectar, o sea, no solamente hacer oraciones, sino empezar a crear como tal párrafos, como tal textos. Entonces, te voy a mostrar, yo busqué unos acá, tú simplemente vas a escribir conectores, conjunciones y linkers. Yo aquí encontré una página del British Council, pero tú puedes ingresar acá, mira, tú escribes conectores, conjunciones y linkers. Listo, tú ingresas así y te van a encontrar y te van a aparecer, en inglés, porque a veces nos aparecen algunos en español. Entonces, aquí vamos a encontrar, mira, en el segundo aparecen los del British Council, pero puedes encontrar muchos más, mira, aquí hasta te los explica cuál utilizas de adición. Realmente este es un adelante porque sí o sí yo te tengo que explicar qué conectores son de adición. Bueno, por el momento podemos utilizar los más sencillos, a pesar de, pero, entonces, sin embargo, however es uno que se utiliza mucho, however, in addition, en adición, as a result, como resultado. O sea, hay varios que necesitamos conocer, pero el día de hoy no estamos hablando como tal de los conectores, conjunciones y linkers, pero te estoy dando la opción de que vayas a Google y los busques, conectores, conjunciones y linkers, porque ya a crear algunos textos. Bien, como lo importante en este momento es utilizar el presente simple para comunicarnos, tú me vas a ayudar a hacer el siguiente texto. Me lo voy a inventar en este momento, es más, algo cotidiano, algo que podemos mencionar en cualquier momento. Ok, entonces ahora vamos a hacer rápidamente nuestro ejercicio. Este ejercicio nos va a ayudar a tomar todos los conceptos que aprendimos en un nivel A1 e implementarlos en este nivel que estamos trabajando, el cual es de conjugar verbos. Estamos hablando sobre un presente simple. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, pilas, porque tú vas a hacer un ejercicio igual. Puedes ayudarte de conectores, conjunciones, linkers, los puedes buscar y puedes complementar el ejercicio. Me voy a inventar un texto, en este momento me lo voy a inventar contigo, algo espontáneo, algo que simplemente surge y ya. Entonces, mira, así como pasa en español, puede suceder en inglés. Entonces, mira, vamos a tener en cuenta el siguiente texto. Por ejemplo, mi primo vive en Bogotá con su mamá en la casa de, agreguémosle, en la casa de, pongámosle un dueño. Entonces, mira, mi primo vive en Bogotá con su mamá en la casa de mi mamá. Digamos que en la casa en la que vive su primo es de su mamá. O podríamos decir en la casa de Javier, ¿cierto? Entonces, mira, mi primo vive en Bogotá con su mamá en la casa de Javier. Ellos no pagan el arriendo porque Javier los quiere mucho. Me estoy inventando esta historia. Mi primo vive en Bogotá con su mamá en la casa de Javier. Ellos no pagan el arriendo porque Javier los quiere mucho. Podemos usar aquí un conector. Sin embargo, ellos limpian su casa, limpian la casa de Javier.
limpian su casa o la casa de Javier. Igual todo esto tú lo puedes, ya estás en la capacidad de redactarlo, ya estás en la capacidad de describirlo. Listo. Podemos continuar la idea. Mira, mi primo vive en Bogotá con su mamá en la casa de Javier. Ellos no pagan el arriendo porque Javier los quiere mucho. Sin embargo, ellos limpian su casa. Vamos a decir que Javier trabaja todo el día. Javier trabaja todo el día. Por otro lado, podemos también utilizar otros conectores muy utilizados, conectores, conjunciones y linkers, como además de, Javier trabaja todo el día, además de cuidar a su mamá, o cambiemos en este caso, cuidar a su hija. Listo, hasta ahí. Se me acaba de ocurrir este texto. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Presente simple y todo lo que vimos en la primera parte del nivel A1. Tú ya sabes decir mi primo. Tú dices my cousin vive. El verbo vivir es live. Como estoy hablando de mi primo y mi primo es uno, le vamos a agregar la S. My cousin lives in Bogotá con su mamá. ¿Listo? Si queremos decir con, decimos with. Y es su mamá, es la mamá de mi primo. ¿Cómo decimos su? Tú ya sabes decir su cuando el dueño es un hombre. Entonces tú dices his mom, con su mamá, en la casa de Javier. Recuerda que si tú quieres decir de, tienes que utilizar el anglosajón de la S que ya aprendimos. ¿Quién es el dueño? Recuerda que primero vamos a agregar al dueño. In Javier's house, en la casa de Javier. ¿Sí ves? Entonces, mi primo vive en Bogotá con su mamá en la casa de Javier. ¿Cómo? Ellos no pagan arriendo, entonces decimos ellos. ¿Cómo decimos no? Tú ya sabes decir no. ¿Decimos doesn't o decimos don't? Muy bien. Don't pay rent. Don't pay the rent. Ellos no pagan la renta. Ellos no pagan la renta porque, because, este también es un conector, porque Javier los quiere mucho. Entonces, Javier los quiere. El verbo querer es love. Y como Javier es uno, debes agregarle la S. Los quiere mucho. Tú ya sabes decir mucho. Much. Pero en este caso podemos agregar un intensificador que te los voy a enseñar más adelante. Porque se puede decir very, se puede decir so y se puede decir really. En este caso vamos a utilizar el más conocido que es very much. Okay, my cousin lives in Bogotá with his mom in Javier's house. They don't pay the rent because Javier loves them very much. Sin embargo, however, ellos limpian su casa. Clean. ¿La casa de quién? Ah, es la casa de Javier, ¿cierto? Entonces tú dices his house. Si ves cómo las pequeñas cosas hacen un texto grande, mira, tú ya estás en la capacidad de escribir un párrafo completo, algo sencillo, algo cotidiano. Vamos ahora con Javier, trabaja, work. Como estoy hablando de uno, recuerda, works. Todo el día, nosotros ya vimos la expresión all day. Todo el día. Además, es otro conector que nosotros agregamos. In addition, además de cuidar a su hija. He look after. Look after es cuidar. Look after, ay mira, él es una tercera persona, debemos agregarle la S. Look after his daughter. ¿Listo? Ya lo tenemos, mira. Esta idea sencilla que surgió de la nada, obsérvala. Puedes narrarme sobre alguien que vive en tal lado, en la casa de su tío, su, de, tú ya estás en la capacidad de decir su, de decir de, es, está, cualquier verbo lo puedes hacer. Entonces, es por esa razón que tu práctica el día de hoy tiene que ver con un ejercicio como el que acabo de realizar. Vas a escribir, date la oportunidad de redactar, porque cuando tú escribes tus ideas, puedes desarrollar también la agilidad de construir, le llamo yo a esto. O sea, que tú puedas dar a entender lo que piensas. Y asimismo se va a facilitar
habilidad de speaking. Entonces, toma tu cuaderno y empieza a escribir. Ah, mi tío vive en la casa de María. María es su mejor amiga. Ella compra muchas frutas todos los días porque le gusta comer saludable. Cualquier cosa que quieras narrar lo puedes hacer. Recuerda, puedes ayudarte, buscas conectores, conjunciones y linkers. Y así puedes encontrar, como te lo mencioné anteriormente, me gustan mucho los del British Council, pero puedes encontrar cualquier página. Espero te haya servido mucho la clase de hoy, que hayas entendido a qué vamos, cómo conectamos todo lo que hemos visto hasta el momento. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye bye.